La vida secreta de los números cuenta historias y anécdotas matemáticas y de matemáticos. Las historias se narran tal como corresponde al orden en que sucedieron, primero las más antiguas y a continuación las más modernas, algunas relacionadas con los números, la geometría y el cálculo, y otras curiosidades que resultan cómicas. El Evangelio de San Juan 21 narra la extraordinaria hazaña de Simón Pedro, cuya red capturó de una sola vez 153 ejemplares. Claro que la Iglesia acepta que fue un milagro de Jesucristo. Es un número predestinado a traer cola, y lo primero que se descubre que es triangular. Está presente en los factoriales y una serie de múltiplos de 3. ¿Milagro o matemáticas recreativas? ¿Se preguntaron alguna vez por qué predomina la letra X en las expresiones algebraicas de la geometría analítica y en general en todos los libros de matemáticas? La razón es muy prosaica. El tipógrafo del libro se dio cuenta de que le iban a faltar tipos de otras letras, mientras que estaba bien abastecido de las X, así que cuando tuvo la necesidad de asignar un símbolo a la incógnita, le puso una X. Milton Sirota, sobrino de Edward Kastner, inventó un número casi inconcebiblemente grande, casi infinito. Un Google era un 1 seguido de 100 ceros. Durante muchos años se paseó por los textos de matemáticas como una invención ocurrente, hasta que llegó a Google, y ahora ya se pueden imaginar su significado. Un número de Smith es aquel número no primo en el que después de la factorización, la suma de sus cifras y la suma de sus factores coincide. Se descubrieron a partir de un número de teléfonos. Son infinitos, y el más curioso es el llamado número de la bestia, que aparece en el Apocalipsis de San Juan. El 666 también es un número de Smith. Algún problema famoso o simple tema de matemáticas se ha llevado al cine, como en El pequeño Tate, Cube, Moebius, Phi, Enigma y muchos otros. No obstante, hay uno donde todo gira alrededor de las matemáticas. Se trata de La habitación de Fermat, donde un joven profesional que responde al nombre de Galois ha dado nada menos con la demostración de la conjetura de Goldbach. Blas Pascal sufría de insomnio y de un continuo dolor de muelas. Quizás llevado desde sus otras ocupaciones, se le ocurrió pensar en sus periodos insomnes en objetos geométricos, como la curva cicloide. Así apartaba su mente del dolor. ¿Será que la cicloide tenía una virtud curativa especial? Lo cierto es que el dolor de muelas y el insomnio desaparecían. El llamado teorema de Napoleón establece que si se levantan triángulos equiláteros sobre las caras de un triángulo cualquiera, los centros de estos nuevos triángulos determinarán también un triángulo equilátero. Quizá fue lo más inofensivo de todo lo que hizo en el tiempo libre que le quedaba entre promulgar leyes, levantar imperios y disputar batallas, fue demostrar este teorema. Marjorie Rice, una ajetreada madre de familia californiana a la que le gustaban mucho las matemáticas y los rompecabezas, trabajando a ratos libres y tomando notas, en ocasiones en la intimidad de su cocina encontró 4 recubrimientos pentagonales convexos completamente nuevos. No es la primera vez que un aficionado accede a la primera fila. El exmandatario negado a las matemáticas, en la respuesta a cierta cuestión que involucraba triángulos rectángulos, aparece una frase de modo misterioso, la palabra rinoceronte. Debidamente interrogado, Blair confesó: yo hubiera escrito hipopótamo, pero como estaba seguro de que esa no era la palabra exacta, puse lo primero más o menos parecido que se me cruzó por la cabeza. John Brown es el fundador de la ciencia estadística. Trabajaba por las mañanas muy temprano y reunía en forma de tabla las macabras cifras de mortalidad y sus causas, que hacían públicas los sacristanes de las parroquias cada semana. Recopilaba los datos parciales y les daba una forma global y significativa. Fue rechazado por los madrugones, ya que se trataba de un simple tendero. Charles Dickens esta vez se negó a tomar el tren, alegando que aún las cifras anuales de accidentes ferrocarriles no se habían cumplido. Razonaba de modo equivocado, ya que no pensó que quizás en el año presente habría venturosamente menos accidentes que el año anterior. Su confianza en las estadísticas debió ser tan inquebrantable como la fe en los mártires. Ada fue una excelente matemática y amiga de Babbage. Ideó lo que hoy puede clasificarse como el primer programa de computación de la historia. Tuvo una existencia movida. Falleció a los 36 años. Su madre le negó el auxilio de la morfina y otros calmantes, pues creía que los sufrimientos físicos contribuirían a purificar su alma y liberarla de la culpa de los pecados de adulterio y ludopatía. La dama de la lámpara, como la llamaban los soldados que cuidaba, vio al natural toda la miseria, suciedad y atraso de los hospitales militares e inició su admirable cruzada en pro de la sanidad pública. Sus estadísticas están repletas de gráficos de sectores impactantes y realistas, tan realistas que las tesis de Florence se impusieron, la sanidad se reformó y todos salimos ganando.
Poincaré, que cierta vez ostentó la corona matemática mundial, denunció a su panadero, agruyendo que recibía hogazas de pan de kilo con su peso adulterado, por debajo de lo aceptable. Se había molestado en llevar un registro de las hogazas recibidas y su peso seguía una grácil curva, mostrando una distribución normal con una media de 950 gramos, inferior al kilogramo solicitado. Lea lo que lea y no importa dónde lo lea, si un matemático ve fórmulas seguro que las entenderá. Aquí y en todas partes. Existe una lengua común en esta ciencia y lo que se publica en un lugar se entiende en otro. Demos las gracias a quienes muchas veces desde la modestia inventaron los signos universales y se pusieron de acuerdo para usarlos en sus obras. Antes de esos signos, la matemática era un discurso casi inacabable e incomprensible. En los viajes de Gulliver aparece una isla habitada por una clase media enamorada de las matemáticas y todo lo relacionado con ellas, pero que es por completo incapaz de aplicar sus conocimientos a una sola cuestión práctica. Algunos exégetas de la novela han visto un espejo deformante un tanto salvaje de la Royal Society, la sociedad sabia oficial de la época de Swift. Emmy, quizá la mente matemática femenina más relevante que ha visto el mundo, fue rechazada por la Universidad de Gotinga en 1915, dado que los soldados no querían recibir clases de matemáticas nada menos que de un ser inferior como una mujer. Mucho más tarde fue por fin aceptada, pero eso sí, sin cátedra asignada y sin salario. Boas, el presidente de la Asociación Matemática Americana, se creyó en el deber de clarificar el papel de Bourbaki para el gran público estadounidense. Explicó que era un seudónimo de un grupo de jóvenes profesionales, en su mayor parte franceses. Un buen día recibió una carta de un tal Nicolas Bourbaki, donde se protestaba enérgicamente contra su propia inexistencia. Los matemáticos tienen fama de ser gente rara, o al menos excéntrica, y el presente libro difícilmente contribuirá a disipar esa imagen. A lo que sí contribuye, en cambio, es a descubrir el lado oculto de las matemáticas, tan relevante en lo científico como apasionante en lo humano. Espero que lo lean y lo disfruten tantos como yo. Muchas gracias por su atención.